Vamos a hacer un viaje increíble en el tiempo. Un viaje a un continente que apenas empezaba a sentir la huella humana. A un mundo salvaje, inmenso, lleno de maravillas y de peligros que hoy, nos parecerían de pura leyenda. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo era realmente sobrevivir ahí? A ver, pensemos por un momento. Tener que enfrentarse a un entorno que no conoces de nada, donde las reglas de la supervivencia se están escribiendo sobre la marcha y donde la fauna simplemente desafiaba cualquier tipo de imaginación. Venga, vamos a meternos de lleno. La llegada de los primeros seres humanos a América no fue una simple migración, Fue, sin más, el comienzo de una de las mayores aventuras de adaptación de toda nuestra historia. Y es que lo más importante es entender que cada valle, cada bosque, cada llanura era como un libro abierto que había que aprender a leer desde cero. No se trataba solo de cazar, para nada. Había que comprender los ciclos de las plantas, las costumbres de animales que no se habían visto jamás y, por supuesto, encontrar refugio en una tierra totalmente virgen. O sea que la adaptación no era una opción, era la única manera de salir adelante. Y es justo aquí donde la historia se pone de verdad, pero de verdad interesante. Resulta que los primeros americanos no estaban solos, ni mucho menos. Compartían su mundo con unas criaturas colosales, una fauna que hoy solo podemos reconstruir a través de sus fósiles. Y para hablar de esto, tenemos que usar una palabra clave: megafauna. Y ojo, no estamos hablando de animales un poquito más grandes que los de ahora, No. Estamos hablando de otra dimensión, de bestias que dominaban por completo el paisaje y que eran a la vez una fuente vital de alimento y, por supuesto, un peligro mortal. Fijaos qué pasada la diversidad. En el norte, por ejemplo, estaban los más icónicos, los mamuts, los bisontes gigantes. Pero es que si viajabas hacia el sur, el panorama cambiaba radicalmente. Allí los que reinaban eran los megaterios, que eran como perezosos gigantes del tamaño de un elefante, y las paleollamas, parientes antiguos de las llamas actuales. O sea, cada región tenía sus propios titanes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sobrevive en un mundo así? Pues la respuesta, como casi siempre, está en el ingenio. Por un lado, se aprovecharon los refugios naturales, como cuevas y abrigos en las rocas, que daban una protección fundamental. Y por otro, y esto es clave, se desarrolló la tecnología. Las primeras herramientas eran sencillas, sí, pero poco a poco evolucionaron con un objetivo clarísimo: ser eficaces contra esos gigantes. Cada punta de lanza, cada raspador, era una pieza clave no solo para cazar, sino para procesar toneladas de alimento, de piel y de huesos. Pero claro, todos los mundos, por muy majestuosos que sean, pueden cambiar. Y el mundo de la megafauna estaba a punto de enfrentarse a una transformación radical, irreversible. Hay una fecha que lo cambia absolutamente todo: 10.000 años atrás. Si lo pensamos, en el gran reloj de la historia del planeta fue un simple parpadeo, pero para la vida en América fue el comienzo de una transformación drástica y definitiva. ¿Y qué pasó? Pues que el hielo retrocedió, el clima se calentó y como consecuencia los paisajes que conocían se transformaron de arriba abajo. Fue un evento a escala planetaria que supuso el fin de una era geológica, el Pleistoceno, y con él el fin del mundo, tal y como lo habían conocido. Y la consecuencia más brutal, la más directa de todo este cambio fue esta: los mamuts, los megaterios, los bisontes gigantes sencillamente desaparecieron. Se extinguieron. El paisaje americano se quedó en silencio, vacío de los gigantes que lo habían dominado durante milenios. Para los grupos humanos, esto fue un mazazo, una auténtica crisis existencial. Imaginaos, su principal fuente de alimento, el pilar sobre el que se construía su cultura y su supervivencia, se había desvanecido. La única salida era reinventarse por completo. Y esta es la historia de esa reinvención. Es que es fascinante. Se pasó de ser cazadores súper especializados en presas gigantes a una estrategia, mucho más diversificada, mucho más abierta. La caza tuvo que reorientarse hacia animales más pequeños, más ágiles y, sobre todo, la recolección de plantas, de frutos, de semillas cobró una importancia que nunca antes había tenido. Esto no fue solo un cambio de dieta, fue un cambio total de conocimiento, de herramientas y de cultura. Así que, al final, la lección fundamental es esta, ¿no? La supervivencia no dependió de la fuerza bruta, sino de la inteligencia adaptativa. Lo que aseguró el futuro no fueron las armas más sofisticadas, sino esa increíble capacidad para observar, para aprender y para transformar por completo un modo de vida. La flexibilidad mental fue su herramienta definitiva. Porque en el fondo, la historia del Paleolítico americano es mucho más que un relato sobre cazar gigantes.
Es un testimonio brutal sobre la resiliencia. Nos obliga a preguntarnos por esa capacidad casi única de nuestra especie para afrontar los cambios más profundos y encontrar siempre un nuevo camino, una capacidad que quizás a día de hoy sigue siendo nuestra mayor fortaleza.